Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella, el podcast que te hará saber información interesante acerca de la vida cotidiana, para comentar con tus amigos y conocidos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que me estén escuchando. A las 7:05 de la tarde del día 12 de octubre del 2022. En el segmento de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la salud mental, pero con un enfoque hacia el duelo, pero lo vamos a externar desde el punto de vista de las películas y les vamos a presentar algunas películas que tienen que ver con la muerte. La primera de ellas va a ser La tumba de las luciérnagas. A continuación vamos a hablar de ella. La tumba de las luciérnagas se estrena en el año de 1988 en el país de Japón, de una duración aproximadamente de 89 minutos. Su género se distingue por ser el anime y la animación. El director es Isao Takahata y en Japón su título original es Otaku no Haka. La música es de Yoshio Mamiya y se distribuyó a través de Selecta Visión. La tumba de las luciérnagas está basada en la novela homónima de Akiyu Kinosaka, un superviviente de la Segunda Guerra Mundial que plasmó sus experiencias en esta obra. En la novela, el autor aborda la culpabilidad por la pérdida de su hermana, a quien no pudo cuidar, obviamente, tras la muerte de sus padres. En el film, dirigido por Isao Takahata, la historia gira en torno a Seita, un niño de 14 años, y su hermana pequeña Setsuko, de 5 años, tras el bombardeo de la ciudad de Kobe. Pierden a su madre y su hogar. Además, no pueden encontrar a su padre, oficial de la Armada Imperial Japonesa. Ante esta trágica situación, Seita y Setsuko deberán sobrevivir por su propia cuenta. Los dos hermanos se ocultarán en un refugio antiaéreo abandonado, que será el escenario de su gran penuria, su lucha por sobrevivir, con Seita cuidando de su hermana enferma. Principalmente la película es una oda al espíritu humano, es un himno y a la vez un emotivo mensaje a los olvidados por la Segunda Guerra Mundial. Sabemos muy bien y lo tenemos muy en cuenta que la Segunda Guerra Mundial trajo muchos desaires, desgracias, mucha pobreza, mucho olvido, y hubo personas en las cuales nadie se preocupó por ellas. Hubo muchos muertos. La tumba de las luciérnagas nos obliga a enfrentarnos a la cruda realidad de la guerra y a reflexionar sobre la necesidad de concienciar a los más pequeños sobre la muerte. Hablando de la muerte, este es un tema que pues a mí me tocó comprender a los 12 años, porque antes ya había tenido una pérdida cuando tenía 5 años, pero era una pequeñuela, ni tenía 5 años, tenía 4, todavía no cumplía los 5. Cuando falleció mi hermano, una pequeñita, no comprendía estos temas, o sea, mi mente andaba
en otras cosas. Y ya a los 12 años, cuando fallece mi mamá, cuando mi mamá pues emprende su viaje al cielo, o sea, yo ya era una niña pasando a la edad de un adolescente, y a mi hermano le tocó explicarme, a mi hermano le tocó como ayudarme a comprender más ese tema de por qué mi mamá ya no estaba. Y es que, o sea, incluso a esa edad apenas empiezas a comprender temas tan difíciles como la muerte, la propia muerte. ¿Qué le vas a decir a un niño de por ejemplo, de la edad de 5 años? O sea, 5 años esa película. Yo la viví, bueno, la vi cuando tenía 12. Pero a los 5 años un niño no comprende casi estos temas, pero de alguna manera sabe que la persona ya no está. Por ejemplo, cuando murió mi hermano mayor, yo le dije a mi otro hermano, al del medio, le dije que porque ya no estaba, que necesitaba hablar seriamente con mi hermano del medio. Y le dije a mi hermano José Alberto, le pregunté, necesito hablar seriamente contigo. Y ya, mi hermano me dijo, ok. Y ya pues nos fuimos al parque, lo senté en una banca y le pregunté, ¿por qué Julio ya no está? ¿Por qué no lo he visto? Y ya fue cuando me explicó que pues había hecho un viaje, que ya no estaba, que había fallecido y sí. Obviamente un niño no le explicas con esas palabras. O sea, yo nomás me acuerdo que le pregunté que por qué ya no estaba, que por qué ya no lo veía, que por qué se había ido. O sea, un niño comprende que ya no está la persona, pero no comprende el trasfondo, no llega como a entender todavía el trasfondo y se lo tienes que explicar de alguna manera. Y a mí me lo explicaron con que se había ido al cielo y que era una estrella. De alguna manera eso me dijo mi tía y no recuerdo muy bien qué me dijo mi hermano, porque, o sea, fue la persona que yo le pregunté, a la persona que de alguna manera me identificaba con él porque lo veía a diario, estaba conmigo, vivía conmigo y todo. Y no recuerdo qué me contestó. O sea, recuerdo que le pregunté, pero no recuerdo qué me contestó. Pero lo que quiero llegar con el fondo de esto, de toda esta paradoja, es que un niño siempre necesita respuestas, y más un niño de 5 años. O sea, a un niño no lo puedes dejar sin respuestas, porque te va a estar preguntando y te va a estar preguntando y te va a estar preguntando hasta que le des una respuesta clara y concisa para su mentecita de 5 años. Y ya después probablemente le vas a ir explicando conforme a su edad lo que está pasando. Pero a un niño no lo dejes sin una respuesta, porque siempre siempre se va a atormentar y siempre va a estar preguntándose la misma pregunta, y eso le va a crear una confusión al pequeño. De alguna manera, si no se le explica bien, se le va a crear una confusión al pequeño, y también es muy malo para él, psicológicamente. Y es que literalmente la película abarca el sentimiento tierno e inocente de dos hermanos, el espíritu de dos hermanos que se unen el uno al otro para apoyarse y renacer. Y todo un mundo de personas que parecen ser de otra especie, ya que su mayor realidad es la indiferencia y la falta de insensibilidad. Y muchas veces es lo que vivimos en el tema del duelo o de la muerte. Por ejemplo, cuando una persona se muere
y la persona doliente es la que está sufriendo el duelo. Ya cuando va pasando el tiempo, se ve el parecer o la actitud de la otra persona de alguna manera muy indiferente al duelo del otro. ¿Por qué? Porque no lo comprenden. Y le dice, ay ya, deja de llorar, deja de estar lloriqueando por los rincones, que se murió tu papá, que se murió tu mamá, que estás solo, que no puedes. En vez de darle un abrazo, apoyarlo y decirle, todo está bien, aquí estoy, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Hace falta esa actitud empática de las personas en vez de estarse quejando por el duelo de la otra persona. Hace falta el apoyo. Y es que muchas veces en esta película se refleja que las personas solo están de espectadores, que no hay un apoyo más que el del hermano que está ahí para la hermana que está enferma. Y es que ya para cerrar aquí con esta película y pasar a otra, porque todavía nos queda tiempo, de alguna manera la responsabilidad recae en el adulto, no recae en el niño, no recae en el joven, recae en el adulto. ¿Por qué? Porque el adulto también es el que debe de alguna manera evitar este comportamiento tan inhumano de creerse superior o de decir, yo estoy aquí y yo voy a decir qué va a pasar aquí. Yo tengo la estabilidad mental, emocional, física, intelectual, porque yo ya crecí, porque soy mayor, porque esto y que lo otro. Y en realidad no, el adulto también de alguna manera está en su duelo, se centra, se cierra en una coraza que no aprende a sanar. Y es por eso que de alguna manera se comportan así, porque están tan ensimismados en su vida y no aprenden a manejar un duelo sanamente. O de alguna manera no aprenden a llevar su vida y su salud mental de una manera que no afecte a los demás. La película que a continuación vamos a abarcar es Una aventura de altura. Esta película de animación de Disney en colaboración con Pixar habla de la relación que se crea entre dos personajes, Russell, un pequeño Boy Scout, y el señor Frederiksen, un anciano gruñón que ha perdido a su mujer recientemente y está pasando por el duelo. Enfoca el duelo desde 4 ángulos diferentes: el duelo del protagonista por la pérdida de su esposa, el duelo como la pérdida de la maternidad, el duelo por la pérdida de reconocimiento y desprestigio, y el duelo por la pérdida del amor paterno. El mayor mérito de la película reside en el hecho de ser una obra de animación, así como en los toques de humor que contribuyen a que sea más fácil abordar en profundidad determinadas emociones y momentos vitales que de otra forma tal vez hubieran tenido demasiada carga emocional. Up es una película que principalmente nos ayuda a tener en cuenta los momentos relacionados con los recuerdos. Cuando una persona muere, es sano mantener conexiones o redes de apoyo. Y también es sano recordar a la persona que ya no está. No es bueno sepultar
a la persona o sepultar los recuerdos que tenemos con esa persona, porque con el duelo se abre una herida, y si no sanamos esa herida se puede hacer más grande y muy probablemente se somatice en enfermedades. Se hagan enfermedades y esas enfermedades acaben con nuestra vida. Entonces es mejor sacar las emociones y hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que estamos viviendo en ese momento. No es bueno quedarnos con las emociones por dentro. Esta historia nos enfrenta a varias problemáticas que son comunes en los procesos de duelo, ya que es común que al enfrentar una pérdida nos culpemos por cuestiones inconclusas que tuvimos con la persona que perdimos, situaciones que no se arreglaron, situaciones que quedaron a la deriva y esa persona se fue y de alguna manera nosotros tenemos que sanar o nosotros tenemos que concluir de alguna manera. Por ejemplo, peleas. Cuando una persona se va, pues sabemos que viene el duelo y existe un enojo, existe también una incomprensión de por qué esa persona se fue cuando teníamos una relación que todavía no estaba bien de alguna manera, que teníamos un problema y esta persona se fue, nos dejó con el problema e incluso viene la tristeza o el enojo, y si no sanamos ese enojo, esa tristeza, si no lo hablamos, si nos aislamos por mucho tiempo, esto puede llegar a convertirse en un duelo patológico. Por ejemplo, no solo estoy hablando de problemas, sino también estoy hablando de que cuando una persona se va y no le expresamos nuestros sentimientos, nunca le dije el amor que le tenía, el trabajo me impidió estar más tiempo, nunca le cumplí determinada promesa. Eso es a lo que me refiero. Hay cosas que quedaron inconclusas con esa persona. Y esta película me parece que nos proporciona dos herramientas importantes que nos ayudan a enfrentar este tipo de duelo. Es importante, como ya lo dije, mantener nuestras conexiones o redes de apoyo. Es decir, evitar que el dolor no nos aísle totalmente de las personas cercanas. Tal vez en los primeros momentos necesitemos estar más tiempo para estar nosotros solos con nuestros sentimientos, pero es vital no desconectarnos. En la película, gracias a la presencia de un nuevo amigo, es como Carl empieza a conectarse con la vida de nuevo. Permitirnos soltar las culpas y deudas con la persona que ya hemos perdido. Y es por eso que antes de que, por ejemplo, cuando esa persona se está yendo, si estás con ella, es importante que de alguna manera, para sanar el duelo o para de alguna manera avanzar con ese duelo, le digas a la persona, ¿sabes qué? Te puedes ir en paz. No tengo deudas contigo, te perdono, todo está bien, sin rencores, vete sin rencores. Muchas veces esos rencores, esas culpas, esas deudas no nos permiten hacerlo, no nos permiten soltar. Y es importante aclarar que soltar no es sinónimo de olvidar.
Muchas personas tienen miedo de empezar un nuevo ciclo sin la persona que perdieron, porque piensan que es una especie de traición o dejarla en el olvido. Y esto hace que sigan teniendo su cuarto intacto, que se vistan de negro para toda la vida, que eviten salir a divertirse con amigos o familiares. Soltar es deshacernos de esas culpas y sufrimientos, de esas cargas. Poder recordar los alegres momentos vividos en la relación que tuvimos. E incluso pensar que de esa manera que queríamos a esa persona, la misma persona quisiera que disfrutáramos de nuestra vida. Esta parte la podemos apreciar de manera clara al final de la película. Para mí, intención era hablar de varias películas como en este podcast, pero creo que lo vamos a ir haciendo a lo largo del mes de octubre. ¿O qué les parece si dejamos aquí el tema? Y este mes de octubre vamos hablando, por ejemplo, de películas que tengan que ver con determinados temas, como ya lo hicimos aquí con la salud mental, por ejemplo, o con el duelo. Vean la película, por favor, vean las películas o vuélvanlas a ver si ya las vieron y tengan su propio aprendizaje al respecto. Y en el siguiente post o en el siguiente podcast hablaré de otras películas que nos permiten apreciar el dolor o la salud mental de alguna manera para poder vivirla y sanar ese dolor. Gracias por escuchar un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado.